Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa del INA que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. Hoy contamos con la presencia del maestro José Concepción Jiménez, antropólogo físico de la Dirección de Antropología Física del INA. Yo soy Salvador Rueda. Me es grato dirigirme a usted, antropólogo, para hablar en esta ocasión de un tema que es verdaderamente apasionante, que es la momia, las momias en México. Hace algunos años hubo un revuelo internacional porque encontraron en una grieta congelado la momia de un posible cazador neolítico en los Alpes. El chiste fue que estaba realmente completo, es decir, tenía todavía el rostro bien, su barba, qué es lo que traía puesto, sus útiles de digamos diario para hacer fuego, algún arma, etcétera, pero sobre todo empezaron a entender cuáles eran las patologías que tendría el ser humano de hace probablemente 5 o 6 mil años. Y además los gustos, tenía por ahí un tatuaje, tenía cosas así, un hombre básicamente moderno, pero alejado de nosotros por 6,000 años, tan alejado de nosotros que no nos entenderíamos quizá. Las momias son ya una fuente de investigación antropológica, pero habría que empezar por el principio. ¿Cómo es que hay momias? ¿Qué tipo de momias hay? Bueno, en México tenemos momias principalmente naturales. Tenemos momias de cuerpos humanos y de animales. Estas tienen varios procesos para llegar a la momificación, ¿no? Una es de que a la hora que fallece el individuo, hay una deshidratación, pierde todos los líquidos y bueno, este proceso le gana al proceso de descomposición. Y además existe el medio ambiente, la temperatura, por ejemplo en el caso que está usted mencionando, la parte de congelamiento es propicia para que se lleve a cabo una momificación, ¿no? Y bueno, el cuerpo humano momificado, tanto de humano como de animal, pues son un testimonio, ¿sí? De que hoy con la tecnología podemos reconstruirla al 100%, porque tenemos al individuo ahí congelado o momificado, y podemos hacer estudios a través de la tomografía. A través de una tomografía podemos ver si tiene el corazón, si tiene los pulmones, si tiene X, y se puede hacer una biopsia y poder analizarla y ver si tenía alguna enfermedad de este tipo. O a través de la piel podemos ver, por ejemplo, los tatuajes, podemos ver una serie de cosas. A la momia se le puede hacer análisis de ADN, que es tiene más probabilidad de recuperarse. Se le puede hacer análisis de elementos traza para ver la alimentación y todo esto converge pues para ver o reconstruir lo que es un cuerpo momificado. Nos decía usted que hay distintos procesos de momificación. Sí. Uno es el natural, como sí, que estábamos hablando de este hombre congelado en los Alpes en el Neolítico, que de hecho tendría algunas dificultades. Cuando cambió el clima y lo bajaron para estudiarlo, empezó a echarse a perder. Recuerdo muy bien que le empezaron a salir hongos y entonces no sabían ya qué hacer con él. Pero hay otros procesos. Yo leí por ahí algunos de los artículos que usted nos pasó, que hay cuando menos 3 tipos de momificación. Sí, otro es el que es propiciado por el humano, ¿sí? Donde se aplican métodos y técnicas para poderlo conservar, aplicando algunas resinas, algunos aceites, algunas sustancias químicas para poder conservar el cuerpo. Esto se hizo desde la época de los egipcios, ¿no? Porque la idea era llegar a
a preservar el cuerpo para llegar a la eternidad, ¿no? Es uno de las referencias más significativas que tenemos a nivel mundial, las momias de Egipto, ¿no? Donde se aplican todos estos métodos, todas estas técnicas para poder conservar el cuerpo. ¿Qué alguna otra técnica de embalsamamiento? Sí, por ejemplo, están todas las técnicas que actualmente se utilizan. Por ejemplo, si vamos a hacer el traslado de un cuerpo, hay que embalsamarlo y bueno, se lleva al lugar donde el destino, se sepulta y con el tiempo pues encontramos que está momificado este cuerpo, ¿no? Sí, porque uno piensa siempre, cuando habla de momias, piensa en hombres muy antiguos, y no, hay momias modernas. Sí, sí. Sí, por ejemplo, nosotros tenemos el proyecto de cuerpos humanos momificados. En el 2010 hicimos una exposición de las enfermedades que dejaron huella en el hueso. Esta exposición se hizo en el Palacio de Medicina. Y bueno, después de la inauguración, el director del INAH y el director de la Facultad de Medicina me mencionaron que por qué no hacía una exposición de cuerpos humanos momificados, ¿no? Y bueno, tomé la palabra, realizamos el proyecto, lo entregamos a la Secretaría Técnica del INAH, lo aprobaron, y bueno, después de la aprobación nos dimos a la tarea de hacer toda la investigación en qué partes de México había cuerpos humanos momificados. Y bueno, nos llamó mucho la atención que en todo el país tenemos cuerpos humanos momificados, ¿no? Y bueno, uno de estas características es que desde la época prehispánica existen cuerpos humanos momificados. O sea, no es tan antiguo como el que se encontraron en esas partes de 6,000 años, ¿no? Pero tenemos de 800 a 900 años, las más antiguas que nosotros localizamos. Y bueno, tenemos de la época colonial. Y bueno, lo que nos llamó también la atención es de que hay momias recientes de 1989, ¿no? Que trae su encendedor, trae un billete de 20 pesos, o sea, uno se identifica con ellas como diciendo, pues casi me estoy viendo yo, ¿no? Sí, claro. O sea, como que los factores son muchos y el proceso de momificación es durante toda casi la historia de el poblamiento aquí en México, ¿no? Sí, y en otros lados. Fíjese que hace un tiempo hicimos un programa con Roger Bartra, y hablamos de Julia Pastrana, esta famosa mexicana de Sinaloa, Sonora, que por sus características físicas era exhibida en un circo, y cuando muere el marido la momifica a ella y al niño y lo sigue exhibiendo el claro. tipo. Sí. Y estamos hablando del siglo XIX, y además un poco explotando cierto morbo, asunto que eso no se ha quedado. La momia llama la atención, sí. Tal vez por lo que ahorita nos está usted diciendo, se está viendo uno, puede estar viendo uno un cuerpo de un egipcio de hace 3,000 años, y lo está viendo con pelo, con sus uñas, etcétera. Yo recuerdo haber visto las momias de los suegros de Tutankamón, porque la momia de Tutankamón, con estos aceites y estas cosas que le untaron, más o menos la quemaron, pareciera que es un cuerpo carbonizado. Sí. Pero la de los suegros no, pareciera que están vivos. Sí. Y recuerdo también que las técnicas de momificación en Egipto no son siempre las mismas. Hay unas en donde le sacan el cerebro, etcétera. ¿Nos puede platicar un poco de eso? Bueno, sí, el otro proceso es, para llevar a cabo la momificación, se tiene que extraer todos los órganos, ¿sí? Inclusive en Egipto los depositan en un recipiente especial que tiene un significado muy importante desde el punto de vista religioso. O sea que en sí conservan lo que sería el cuerpo sin los órganos, que son los que contienen una gran cantidad de líquidos, y es muy difícil pues extraer todos estos líquidos para que queden deshidratados, ¿no? Esa es una de las cuestiones por lo cual se extraen todos estos órganos. Y entonces con eso el cuerpo podía ser tratado. Es más vendas, fácil, etcétera, sí, tratarlo con algunas resinas, con algunos aceites o algunos químicos ya desarrollados que están diseñados para aplicarlos a los cuerpos, ¿no?
Recuerdo también por ahí haber leído alguna vez sobre momias en China. Es decir, en muchos lugares hay momias. En América, aquí en México, ustedes han trabajado en Chihuahua, sí, algunas momias, pero también hay en Sudamérica muy famosas. Sí, tenemos las de Perú, que tienen esas tan consideradas como una de las más antiguas en América, tienen de 6,000 a 7,000 años. Están las de Chile, las de Arica, que también andan entre 6,000 y 7,000 años. O sea, hay una cantidad de cuerpos humanos momificados. Unos son intencionales, como habíamos comentado, y otros son naturales, ¿no? En sí, la momia se convierte en algo mágico, en algo misterioso, en algo que llama la atención a sí mismo, porque el hombre es como la parte curiosa, ¿no? Tiene que investigarse a sí mismo, y esto ha dado pie a que avance la ciencia, ¿no? El hombre es el único animal que se ha interesado por su historia, ¿no? Uh-huh. Y bueno, sabemos a través de toda la historia que se ha dado en la humanidad cómo se han llevado a cabo esta gran cantidad de estudios, y es lo que ha dado avance a la ciencia actualmente, ¿no? En la medicina, en la química, en la física, en la anatomía, ¿no? O sea, si no fuera esto, pues quizás no tuviéramos estos avances en las ciencias médicas, ¿no? O biológicas. Sí, yo recuerdo también en alguno de los textos que usted nos dio de un estudio sobre las huellas de tuberculosis o las huellas de otro tipo de patologías, tanto en los huesos como probablemente en la piel de las momias. Eso les ha permitido a los antropólogos de la DAF más o menos hacer un mapa de las enfermedades, no solo recientes en el mexicano, sino incluso en el periodo prehispánico. Platícanos algunas de las cosas. Sí, mira, por ejemplo, en las enfermedades que dejaron huella en el hueso, tenemos una colección grande de algunos segmentos o esqueletos completos que la enfermedad dejó la huella ahí en el hueso. Y bueno, eso nos permite hacer una serie de análisis para llegar a diagnosticar cuál era la enfermedad que se dio en ese momento. Pero en el caso de las momias no, porque tenemos el cuerpo completo, ¿no? Uh-huh. Entonces, como yo te comentaba, hay estas técnicas, por ejemplo, hacerles una tomografía, uh-huh, nos permite ver a través de las imágenes si tiene corazón, si tiene pulmones, si tiene hígado y en qué condiciones está. A través de esto se puede hacer una biopsia, eso se lleva al laboratorio, se hace unos análisis y podemos ver si había algún tipo de enfermedades, ¿no? En el caso que tenemos nosotros, logramos detectar, por ejemplo, una momia que tiene tuberculosis, ¿no? Uh-huh. Hay otra pequeña momia que pensamos que era un tipo de enanismo. Entonces, cuando le hicimos la tomografía, pues vimos que era una niña de 7 años, ¿no? Yeah. Eso es lo que nos permite, por ejemplo, el análisis tomográfico nos permite calcular la edad a través de la dentición, nos permite hacer algunas mediciones con precisión, como es la estatura, nos permite hacer un 3D para girar la momia, quitarle la piel, dejar el esqueleto, quitarle el vestuario, dejar solamente la pura piel. Estas técnicas son sumamente interesantes, ¿no? Que nos permiten tener un conocimiento sobre estos grupos del pasado. Y además acabar con algunos estereotipos y mitos. En el artículo sobre la tuberculosis, se acaba con el mito de que la tuberculosis era una enfermedad traída por los españoles, porque encuentran, cuando menos en las huellas de los huesos largos, las marcas de tuberculosis en población prehispánica. Sí, bueno, es la tuberculosis, es la sífilis, ¿no? Que había un debate aquí si los españoles habían traído estas enfermedades o ellos se las habían llevado de aquí para allá. Yo creo que en todo el mundo hay este tipo de enfermedades, ¿no? Lo único que se requiere es el medio ambiente para que se genere este tipo de enfermedad. Uh-huh. En el caso de los treponemas tenemos la cueva de la Candelaria, que tenemos una gran cantidad de cráneos con huellas de esta enfermedad. La hemos fechado en 1000 años. ¿Cuáles son los treponemas? El treponema es una alteración que sufre el hueso que lo deja un tipo de sífilis. Lo que pasa es que la sífilis está clasificada en 5 tipos, ¿no? Y nosotros le decimos treponema porque necesitamos hacer el análisis genético de la bacteria, de la enfermedad, para decir cuál es la enfermedad que se tiene. Entonces, en general se dice treponema.
pero es la alteración del hueso que deja la enfermedad. Que en el caso de la sífilis lo deja poroso. Poroso, en el caso de los cráneos de la Candelaria, hizo el secuestro totalmente del frontal. O sea, quiere decir que se lo carcomió. Todo el frontal tiene el hoyo ahí en el frontal. Por sífilis hace 1000 años. 1000 años, sí. O sea, esto que se mencionaba, que si los habían traído o no los habían traído, pues yo creo que hoy se confirma que las enfermedades se dan en cualquier parte del mundo, teniendo las condiciones para que se desarrollen. Sí, por ejemplo, aquí no había peste, pero tampoco cuando vinieron los españoles hay marcas de que hubiera habido una epidemia de peste tremenda como las que hubo en la Edad Media, porque no había las condiciones, no estaba la rata con la pulga, con el caballo, con muchas otras cosas. Sí, aquí las grandes epidemias que se dieron en la época de la colonia pues fueron de la viruela, del sarampión, del tifo, ¿no? Que no se compara con las pestes que se dieron en el viejo mundo, ¿no? Antropólogo, ¿y estas sarampión, viruela, etcétera, deja huellas en los huesos? No, estos no dejan huella en los huesos. Aquí lo interesante es cuando hace una excavación uno, tiene que tener cuidado de no contaminar los esqueletos, porque posiblemente en un futuro muy cercano, a lo mejor a través de un raspado del hueso, se puede encontrar allí las bacterias o los virus que generaron este tipo de epidemias. Yeah. Y bueno, aquí en la Cuenca de México pues hay muchísimos lugares donde fueron sepultados estos individuos afectados por la epidemia, principalmente en las iglesias, en los atrios de las iglesias, ¿no? Eso es muy importante, tener cuidado a la hora de hacer la excavación, ¿no? Pero si no dejaron huellas en los huesos, entonces en una momia tiene uno la posibilidad de encontrar otro tipo de cosas. Lo que es la diferencia de un esqueleto a un cuerpo momificado, que tienes todas las posibilidades de explorar, ¿sí? De aplicar una serie de investigaciones que nos puedan llegar a reconstruir el 95% o el 90% o el 100% de esa momia como fue en vida, ¿no? Denos un ejemplo de lo que hayan trabajado ustedes en la DAF. Pues nosotros hemos trabajado las momias de la Cueva del Gigante. O sea, replanteando en un inicio, este proyecto era para hacer una exposición donde se tenían que mostrar cuerpos de la época prehispánica, cuerpos de la época colonial y cuerpos de la época actual. Esto nos permite ver una serie de características, por ejemplo, la parte funeraria, ¿sí? La parte etnográfica, o sea, cómo enterraban en la época prehispánica a los individuos. Por ejemplo, en este caso le corresponde a los tarahumaras cómo enterraban sus muertos, ¿no? En el momento que fallecían, los tenían que flexionar, ¿sí? Para poderlos atar y poderlos llevar a la cueva, porque ellos piensan que así como naces, así cuando mueres, en esa forma tienes que irte, ¿no? Y cómo está uno en forma fetal, adentro de la madre. Y así como uno está, así se tiene que ir cuando uno fallece. Ese es uno de los conceptos míticos religiosos de los grupos tarahumaras, ¿no? Y bueno, viene la colonia, o viene la conquista, cambia totalmente todo este patrón de cómo enterrar a los muertos, y ahora los muertos se entierran dentro de las iglesias, en las naves de las iglesias, en los atrios de las iglesias, dependiendo la situación económica que tuviera la gente, ¿no? Y además la orientación de la gente, de los muertos. Estos estaban con los pies hacia el altar principal y el cráneo o la cabeza hacia la puerta principal de la iglesia, porque el día del juicio final se tienen que levantar y tienen que ver al Señor. El altar principal representa pues a Jesucristo, ¿no? Y bueno, ¿cómo vemos este tipo de cambios, ¿no? Y además en la época colonial, bueno, se visten a los muertos de algún santo, de alguna virgen, que nosotros tenemos muchos de estos. Y bueno, eso ya son dos periodos que nos muestran las diferencias que existen, ¿no? Tanto religiosas o culturales. Y bueno, en la actualidad, que es muy importante, pues hoy con toda la escasez que hay de espacios para sepultar a los muertos, y que todavía en México como que no es muy común o muy aceptado la cremación, pues se hicieron estas cosas de gavetas, ¿no? Y entonces agarran, se meten en las gavetas, hicieron la exploración de allí, y allí tenemos cuerpos humanos momificados, ¿no? Modernos. O sea, modernos, ¿sí? Entonces podemos ver todas estas, o sea, la exposición
quiere mostrar las diferencias en cada uno de los momentos históricos que han pasado en la población, ¿no? Y la otra viene esto de las críticas que se han hecho a nivel internacional y nacional de que no se debe de exponer un cuerpo humano momificado, porque se debe de respetar. El proyecto que nosotros tenemos es hacer una resignificación de los cuerpos, porque estos en un momento tuvieron vida, hay que respetarlos, y por eso la exposición tiene que ir principalmente exponiendo cuál es la importancia de tener un cuerpo. ¿Qué es todo lo que puede aportar? Todas las investigaciones que pueden... A lo mejor hay enfermedades que no conocemos que las podemos encontrar en estos cuerpos, ¿no? La alimentación que tuvieron en estos, a lo mejor fue buena o fue mala para estas poblaciones, ¿no? Hoy vemos, por lo menos aquí en algunos grupos humanos de México, que la esperanza de vida es hasta 100 años, ¿no? Después de que hay una serie de medicamentos que ¿cómo se llama? Protegen a estos grupos, ¿no? Y en este momento pues no había eso, y los cuerpos humanos momificados son un testimonio de cómo podemos encontrar todas estas preguntas. Y en un lugar o en una época en donde a lo mejor el promedio de vida era de 30 años, no de 100. Yo recuerdo haber leído alguna vez a un historiador, George Duby, haciendo una comparación entre la Edad Media con la época actual, y una de esas la hacía a través de los estudios que hacían los antropólogos físicos, sobre todo con cuerpos momificados. Decía que la cantidad de parásitos que encontraban en los intestinos y decía, no daríamos crédito, un médico de hoy no daría crédito la cantidad de bichos que tiene uno en el estómago, o que tenían nuestros ancestros, y entonces morían muy pronto. Y la otra está en uno de los trabajos que usted nos pasó para este programa, que son las tomografías y los rayos X a las momias egipcias que se encontraron en una bodega. Lo interesante es que se puede entender todos los defectos que tenían los huesos, vértebras apachurradas, alguna fractura, etcétera. Pero lo otro son la pérdida de dientes. La pérdida de dientes tiene que ver con el envejecimiento y con la muerte de estas personas. Es curioso, parece que esta parte primate nuestra se nos olvida. Perdemos dientes, nos hacemos viejos. No comemos bien. ¿Todo eso se refleja finalmente en un cuerpo momificado? Bueno, en algunos casos sí podemos ver eso. O sea, hay algunos problemas que hemos localizado de que muchos cuerpos no tienen piezas dentarias. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, uno puede ser a la mala higiene, puede ser a la alimentación, puede ser algunas infecciones que se tienen, que a muy temprana edad perdieron la dentición, y vemos la reabsorción de la mandíbula y del maxilar, ¿no? Estos son indicadores muy importantes para nosotros, porque podemos hacer inferencias si fue alguna enfermedad, fue la alimentación, fue falta de aseo, qué fue lo que pasó. Y esto lo vemos, por ejemplo, en la época de la colonia. O sea, en la época de la colonia encontramos un mosaico de enfermedades, pero principalmente las bucales, ¿no? Sí. Pérdida de dientes, muchas caries, ¿sí? Y eso porque, bueno, todos los alimentos con azúcares pues llegan con esta gente, ¿no? Yeah. Nosotros tenemos, por ejemplo, una colección de los esqueletos precerámicos que tienen un desgaste brutal, pero no perdieron las piezas. Son muy pocas las infecciones que se tienen, y bueno, vemos en esta colección que fueron los esqueletos los primeros que llegaron a la Cuenca de México. Luego tenemos en la época prehispánica, empiezan a salir algunas caries, algunas infecciones, algunas pérdida de algunas piezas, pero en la época colonial es brutal, ¿no? Porque bueno, aquí hay una conjugación de cultura, de la alimentación y de todo esto, ¿no? Pero sí son indicadores muy importantes para nosotros. Y bueno, en lo referente a la edad, desde la época precerámica, la esperanza de vida era entre 45 y 50 años, ¿no? Y esto se vino a superar hasta actualmente, ¿no? Es como la estatura del mexicano pues es muy baja, ¿no? Si vemos sobre todo en las mujeres, unos 54, ¿no?
promedio. Y tenemos a la mujer del Peñón con una estatura de 1,54 desde hace 12.700 años. O sea, es un tema muy amplio para diferentes investigaciones que pueden abordar por qué. Si es la alimentación, fue mala alimentación, es el medio ambiente, es la parte genética, qué es lo que sucede. Y bueno, en las momias pues se refleja esto, ¿no? Uh-huh. Aquí las tenemos completas. ¿Sí? Claro, es como si estuvieran casi con un cuerpo vivo. Sí, sí, es como lo único que le falta a la chispa de la vida, ¿no? Pero ahí está. Y lo que estas técnicas, pues podemos hacer este tipo de mediciones perfectas, ¿no? Ya no necesitamos, porque en algunos casos, por ejemplo, la momia está flexionada, ¿sí? Y no es posible hacerle las mediciones, entonces lo que hacemos es a través de estas técnicas, ¿no? Antropólogo, ustedes han trabajado las momias que están en el Carmen, aquí en la Ciudad de México. ¿Les ha tocado estudio? No nos han tocado estudiarlas. Bueno, yo lo que sé es que estas momias, falta mucha información, no saben si son de allí, del exconvento, vinieron de otro lado, algunas están vestidas con hábitos de monjes y por eso se dice que pertenecen a eso. Pero en realidad son muy pocos los estudios que se han hecho con estas momias, ¿no? La razón no la sé. Ya. ¿Las de Tlayacapan sí le tocó a usted? Sí, las de Tlayacapan. Bueno, no me tocó visitar. Ahora con este proyecto visitamos las de Tlayacapan y bueno, son muy interesantes, son niñas, uh-huh. Tienen un vestuario como de clase media alta, ¿sí? Son muy parecidas a las que nosotros tenemos para esta exposición, que son de las de Zacatecas. Sobre todo tienen los dedos entrecruzados, las manos las tienen amarrados con un cordón, lo mismo que los pies. Esto significa mucho. ¿A qué grupo pertenecen? ¿A qué grupo de españoles pertenecían esto, no? Uh-huh. Hay toda una información del sistema funerario y esto nos indica si pertenecían o no. Y la otra, bueno, es hacer estudios genéticos para comprobar si son mestizas o son originarias españolas o son mexicanas, ¿no? Y en los depósitos de antropología física, ¿tienen solamente momias prehispánicas o tienen también las virreinales y las actuales? No, con este proyecto tenemos momias prehispánicas, tenemos las momias coloniales que son excavadas en el convento de Santo Domingo. Y bueno, teníamos las actuales, pero bueno, ya después de que se pasó mucho tiempo que no se llevó a cabo la exposición, bueno, pues ya las tuvimos que regresar. Para esto es muy complicado trabajar con un cuerpo humano momificado porque hay que ponerle mucho cuidado, mucha atención. Desde que nosotros las trajimos a las instalaciones del museo, nos dimos a la tarea simplemente de que llegan con tierra, uh-huh. Las coloniales llegan con cal, con una serie de cosas. Hay que hacer una exploración minuciosa para no dañar al cuerpo y no dañar al vestuario en el caso de las coloniales, ¿no? Y otro, acondicionamos un espacio con la temperatura y la humedad especial, porque cuando se te sube la humedad te puede activar los hongos o las bacterias. ¿Qué es lo que pasó con la de los Alpes? Sí, entonces nosotros tenemos cuidado. Cada mes se hace la revisión de temperatura y humedad. Cuando se detecta que una momia sube, esa se tiene que monitorear todos los días, ¿no?, para ver y controlar la situación. Y bueno, otra cosa importante que tienen estos cuerpos humanos es de que no fueron fumigados. No se deben de fumigar porque esto ya pone muchas barreras para muchas investigaciones, como las químicas, como las biológicas, que posteriormente ya no puedes tener un análisis confiable, ¿no? Porque le contaminan el cuerpo. Entonces los resultados sí, efectivamente no son confiables. No son confiables. Entonces nosotros desde un inicio tuvimos ese cuidado de no fumigarlas, de no ponerles ninguna cosa. Estas momias están embaladas perfectamente con materiales que no generan ningunos gases para que no las perjudiquen. Vamos a hacer una pausa solamente para recordarle a nuestra audiencia que estamos hoy platicando con el maestro José Concepción Jiménez, antropólogo físico, y estamos hablando de un tema que nos puede llevar para muchos lados, que son las momias. Las momias tanto en México como en otras partes del mundo. Me dice aquí en la cabina que tienen una duda. ¿Los santos incorruptos serían considerados una momia? Bueno, es que una momia es un cuerpo de humano
o de animal que a través del tiempo es incorrupto, ¿sí? Que no ha llegado al proceso de descomposición. ¿Pero cómo lo calificarían ustedes? ¿Sería una momia? Sí, es una momia. Okay. Es una momia. Un santo que tiene esas características es un cuerpo momificado de algún padre, de algún santo que está en una iglesia. Por ejemplo, en Puebla existen algunos de estos de estos cuerpos sí, cómo no. momificados, ¿no? Sí. Y bueno, regresamos a donde estaba usted platicándonos, que tiene que ver con una exposición que se iba a hacer. ¿Se va a hacer todavía? Sí, se va a hacer. Se va a hacer. Se va a hacer. Muy bien. Porque toca usted un tema que no es estrictamente científico, sino es entre científico y moral, que es la exposición de un cuerpo humano. Y en los cuerpos humanos han tenido diversos tratamientos, sobre todo si son momias. Y le voy a dar 2 ejemplos, y solo para picarle la cresta a ver qué otros ejemplos le salen a usted. En el siglo XIX, al mismo tiempo que exhibían a Julia Pastrana en un circo ya momificada, en esas fechas, en Egipto, se vendían las momias que se encontraban, sobre todo de las momias no de la realeza antigua, sino las momias mucho más recientes, las vendían como combustible para mover las máquinas del ferrocarril. Las vendían baratas y eso servía para quemarlas y que funcionara como combustible. En esas mismas fechas, en otros lados del mundo, se estaba exhibiendo la momia de Fray Servando Teresa de Mier. O sea, finalmente las momias nos sirven un poco para todo. Sí. Y ahora tenemos un prurito. Son seres humanos, tenían palabras, tenían un pensamiento, tenían una creencia, tenían un gusto. ¿Se vale o no se vale exhibirlos y cómo? Y esa es la cresta. ¿Cómo se exhibirían? Pues dentro del proyecto del guión museográfico que nosotros hemos diseñado, es específicamente tener mucho cuidado en eso. O sea, hay que exponer un cuerpo con toda la dignidad y el respeto que se merece. Sí, y además en el guión va todos los estudios que se hacen. Existe un laboratorio, cómo se trabajan para que esto entienda la gente, para qué sirven, ¿sí? Porque, bueno, vemos las momias de Guanajuato. Exactamente. ¿No? Las momias de Guanajuato, dice, esta se parece a mi abuelita. ¿En qué estados, cómo están expuestas? O sea, eso no se vale. O sea, tiene que tener una exposición digna, tiene que tener unas vitrinas, tiene que tener un medio ambiente, tiene que tener todo una dignificación de los cuerpos humanos. Pero además también una narrativa, antropólogo. Usted me está diciendo que lo que se va a exhibir tiene una intención mucho más cercana a la antropología física, es decir, explicar los por qué se hace una momia y qué... como fuente de historia, esta momia es ya un patrimonio y no como una suerte de circo en donde le pone un letrerito de el que murió ahorcado, y no sabemos ni siquiera eso, simplemente porque si está inflado dice, no, murió ahorcado, era mancornudo, no sé qué. En bueno, fin, aquí no hay que remarcar que el Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene un mandato, o en sus leyes contempla la protección del patrimonio cultural, y tanto los esqueletos como las momias están considerados como un patrimonio cultural. Y bueno, la otra es la divulgación. O sea, el instituto tiene la obligación de decirle a la gente qué es lo que tiene. Y bueno, esto se hace a través de las exposiciones. O sea, la exposición es mostrarle a la gente qué es lo que los investigadores del INAH están haciendo. Pero con ¿sí? Con una dosis distinta. No sería lo mismo presentarlo en un video que presentarlo en una exposición. Entonces es muy importante el trabajo que ustedes hacen, sí, para que no solo se muestre dignamente, sino que se muestre para qué sirve, sí, mostrarla, claro, en una exposición. Sí, inclusive dentro de la exposición van todos esos trabajos de análisis, todos estos trabajos de tomografía, exacto, todo lo que es la estatura, todas las enfermedades que tienen. Esto hay que demostrar, hay que mostrarlo a la gente, porque al final quien nos paga el salario es la gente. Pero no solo, ¿sí?, eso, sino pensándolo más como proyecto intelectual, son nuestros ancestros. Claro. Entonces lo que estamos viendo es cómo era la gente que nos antecedió.
son igual que nosotros, pero padecieron cierto tipo de cosas. Son nuestros ancestros, queremos saber y reflejarnos en ellos. Sí. Entonces sí vale para sí, mí bueno, no han cambiado las características físicas. Lo único que ha cambiado es la parte cultural. ¿Sí? Como yo lo mencionaba, los tarahumaras se entierran a sus muertos de una manera. En la época colonial se entierran de otra manera. Y actualmente hay otras modalidades. Eso hay que mostrárselo al público, cómo ha ido evolucionando la parte funeraria, por mencionar una. Es cierto. ¿Sí? Y aparte todo el vestuario, por ejemplo, toda la parte etnográfica. Por ejemplo, en los tarahumaras envolvían los cuerpos en petates, los amarraban, les ponían ofrendas como guajes, cucharones, coritas, una serie de elementos de su entorno. En la época colonial, ¿qué les ponían? Los vestían de santo, les ponían su corona, ya traían zapatos, traían una serie de cosas, ¿no? Que está representando ese momento poblacional de México. Lo mismo en la época prehispánica como en la colonial. Y en la actual, ¿qué es lo que sucede? Pues es una caja de metal en una gaveta que la meten ahí. La señora ya trae un billete de A20, trae su encendedor, trae su babero. O sea, esas son las diferencias que nosotros tenemos que mostrar al público, cómo ha ido evolucionando la cultura en este sentido. A lo mejor la gente que no tiene una visión muy amplia en cuanto a hacer una caracterización física, pues todos son iguales, ¿no? Y bueno, la otra que te llama la atención es que muchas, por ejemplo, no tienen dientes. Y otras tienen algún tipo de traumatismos, ¿no? O estos lo podemos ver en una tomografía, si tenía algunas fracturas, si tenía algunos traumatismos, si tenía algún otro tipo de enfermedades físicas, estos individuos. Eso es lo que nosotros queremos presentar. No presentarlo de una manera circense. Sí, por ejemplo, en el Museo de La Chona en Jalisco, bueno, pues ponen a uno que está todo despeinado, que está como para asustar a la gente. Sí, un poco, aquí no se trata de eso, circense, sí. Sino más bien la intención de esta exposición es que marque unas rutas o unos derroteros, cómo se deben de tratar a estos cuerpos. Si se deben de exponer o no se deben de exponer. Sí. Sí, lo que usted platicaba hace un rato, el respeto que hay que... La dignidad. La dignificación que se les tiene que dar a estos cuerpos. Claro. ¿Sí? Y desde el punto de vista ya del estudio antropológico, ¿usted sabe si se puede tener alguna característica física, por ejemplo, de enfermedades en un grupo humano específico a través del estudio de las momias? Pues sí, se puede hacer un estudio, y si hay alguna enfermedad que afectó a este grupo poblacional, pues lo vamos a encontrar constantemente. Y esto lo podemos hacer a través de estudios del ADN y buscar algunas bacterias, sacar el ADN de las bacterias, ¿sí? Para ver qué tipo de enfermedades tenían estos grupos, ¿no? Y como eso se pueden hacer muchos. Ahora, lo que nosotros tenemos aquí en México es que todavía estos estudios de ADN como tomográficos, todos son muy costosos. Por ejemplo, un análisis de una muestra de ADN anda entre 6,000 y 7,000 pesos, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a rastrear 50 o 60 o 200, pues es un dineral, ¿no? Que no contamos con esos recursos. Y por eso hacemos convenios con laboratorios del extranjero, que ellos tienen la tecnología de punta y nosotros tenemos la materia prima. Aquí hacemos un convenio para que la información se regrese al INAH y el INAH vaya formando un banco de información, para que en futuras generaciones pues puedan hacer uso de estos resultados y que no se convierta el INAH en donador de materia prima, sino, bueno, tú tienes la tecnología, nosotros tenemos la materia prima, pero bueno, eso lo tenemos que disfrutar ambas partes. Sí. Por eso se hace un convenio. Y en este banco, más o menos ahora, ¿qué cantidad de muestras tiene? No, todavía, ¿cómo se llama? Apenas se va a formar, o lo vamos a tratar de formar, ¿no? Ok. Pero suena muy bien. Yo creo que ese es un buen paso para tener un registro poblacional que nos va a servir a muchos, va a servir a historiadores, va a servir a antropólogos, a médicos, etcétera, porque sí nos va a plantear un mapa poblacional distinto al que realmente conocemos, porque estamos viendo cuerpos, como usted dijo hace un rato, nada más les falta respirar y hablar. Sí, por ejemplo, un estudio de ADN desde los precerámicos, sacar la información genética de la época prehispánica, hay una
son cercanos genéticamente o biológicamente, o son de grupos diferentes, y en la época colonial, ¿cuáles son los que predominan? ¿Sí? Y tenemos grupos indígenas actuales. ¿Dónde se ubican estos? Y eso cruzado con información de lingüistas, sí, y no se olvide, nos puede dar un mapa sorprendente. Este proyecto que tenemos está incluido lingüistas, historiadores, arqueólogos, biólogos, o sea, es un trabajo interdisciplinario, ¿no? Me parece muy interesante. Vamos a regresar un poquito a la exposición. ¿Han tenido, y es una curiosidad personal, han tenido algún prurito por alguna creencia religiosa de alguno de los investigadores con respecto a mostrar, por ejemplo, cuerpos femeninos o una monja, etcétera? ¿Eso pesa en el ánimo de los que están haciendo la curaduría de la exposición? Sí, lo que pasa que en el caso de los coloniales traen vestuarios y no muestran más que la ropa femenina o la cara, o si no están desnudos. No están desnudos. En el caso de los prehispánicos, están flexionados y tampoco muestran ninguno de sus órganos, ¿no? Bueno, entonces eso pues sería la parte más morbosa que no se muestra. Pero ¿no? En Guanajuato se ve. Sí, ¿no? Bueno, pero no, yo me refería más bien a algún tipo de prurito religioso. No, inclusive estas momias que fueron excavadas en el templo de Santo Domingo, pues es de población civil. No contamos con ningún, ¿cómo se llama? Santo, o monja, o cura, o ninguno de estos tenemos. Entonces a lo mejor eso no ha generado este tipo de polémicas, ¿no? Ya. Fíjese que yo las momias siempre las he visto atrás de una vitrina, pero por supuesto alguna vez, sobre todo de niño, me ha tocado manipular algún animal momificado, que la sensación es como si estuviera uno agarrando algo de cartón. Sí. ¿Qué trabajos sobre animales han hecho ustedes? ¿Qué han encontrado en animales momificados? Pues nosotros tenemos allí en esta dirección tenemos algunos changos momificados, tenemos algunas cabecitas reducidas, ¿sí? Que fueron regaladas a un presidente de México, y bueno, pues él dijo, bueno, yo para qué las quiero, pues llévense a la dirección. Pero no son mexicanas, son de Perú o de no recuerdo exactamente, pero son de aquí del sur. Sí, de Sudamérica. De Sudamérica, sí, ya ve que para reducirlas le sacaban el cráneo, trabajaban la piel, y bueno, ahí las tiene sus bigotes, su pelo y todo. Sí, que son las que eran famosas de los jíbaros, sí, pero en realidad entiendo yo que hay bolivianas creo que son de Bolivia estas, sí. Y en una visita del presidente, bueno, el presidente de Bolivia le regaló esas cabecitas como algo significativo de su país desde el punto de vista cultural, pero el presidente dijo, bueno, pues yo como para qué quiero esto, ¿no? Y tengo idea que por ahí alguna vez hubo cuando menos una exposición fotográfica de también cabezas momificadas de la zona de Oceanía, que se les veían todos los trabajos de tatuajes en la piel, etcétera, sí. Y que los tenían porque para ellos seguían estando vivos, teniendo la cabeza, es como si estuvieran todavía vivos. Asunto que ahora, pues, para la manera de pensar, ya no se exhibirían. Ahora tiene solamente los registros fotográficos. Sí, nosotros, bueno, la dirección cuenta con algunos cortes de piel donde están unos tatuajes. Este trabajo lo recuperó el doctor Nicolás León en 1900. Esta costumbre solamente era o se hacían estos tatuajes en las cárceles, ¿no? No es tan común como hoy que todo el mundo se tatúa, ¿no? Y tenemos esos pedazos de piel del pectoral donde fueron, ¿cómo se llama?, estampadas algunas figuras, ¿no? Regresando a lo de los animales, además de changos, ¿qué otros animales tendrían? Bueno, se han encontrado un perrito allá en la Cueva de la Candelaria, en Coahuila, y otro en Morelos, que son los únicos que se han reportado, algunas aves que se han encontrado. Eso sí, están documentadas, pues, como momificadas, de una momificación natural.
Y en Egipto hay gatos, Bueno, hay hay cocodrilos, gatos, sí, una serie de cosas. me parece que hasta un hipopótamo por ahí. Yo ahorita que dije Egipto, fíjese que me acordé, hace muchos años yo tuve que hacer un trabajo sobre Egipto y me acordé de un estudio que se hizo sobre un par de faraones, uno de la dinastía 17, el último de la dinastía 17 y otro de la dinastía 21 o 22. El de la 17 lo había partido en dos un hipopótamo. Y entonces estaban las huellas en la momia, habían quedado, cómo quedó partida sí. las vértebras, y lo comparaban con las pinturas que estaban en la tumba y sabían que había muerto porque el hipopótamo atacó el barco sagrado. Estaban haciendo algún ritual al sol y lo parte. Y el otro, que tiene que ver con algo que usted nos platicó, muere de una infección por una caries mal curada que le carcomió el hueso, y estaban las fotografías con media cara. Cosas de estas han encontrado para acá. Sí, bueno, aquí sabemos que una infección en la parte de los dientes puede provocar la muerte, o sea, un infarto. Hay unos traumatismos que están generados y otros que no están generados. Posiblemente esto fue lo que provocó la muerte a estos individuos, ¿no? Y así una serie de hallazgos que hemos encontrado en estos cuerpos humanos momificados, ¿no? Pero principalmente son infecciones, son traumatismos generados, no regenerados, y bueno, la cantidad de bacterias y bichos que tienen en los intestinos, ¿no? Que esto hay que hacer un análisis cuidadoso para hacer la separación de qué se trata. Lo único que nosotros hicimos cuando trajimos estas momias es hacer análisis para ver qué tipo de bacterias y hongos tenían, ¿no? Y esto lo hicimos en la UNAM y bueno, nos dio una serie de resultados, ¿no? ¿Y entre estos hongos y bacterias encontraron alguna cepa que ya no existiera? No, todas son que se conocen hoy en día, ninguna son dañinas para el humano, sino son que se encuentran en el medio ambiente, ¿no? Y que eran parte de la vida de esta gente. Sí, es como nosotros cuántos traemos, ¿no? Entonces tú vas a otro país, te dicen, bueno, a ver qué este mexicano qué trae, ¿no? Pero bueno, cada grupo tiene ciertos bichos muy particulares, ¿no? ¿Cuál va a ser, doctor, el futuro de las momias que tiene Antropología Física? ¿Las van a guardar? ¿Qué piensan? ¿Qué proyectos tienen? Además de la exposición, ¿qué proyectos tienen ustedes? Bueno, lo que pasa que la Dirección de Antropología Física tiene que hacerse cargo de estos cuerpos, porque le corresponde. Sí, es muy costoso tener el mantenimiento de estos cuerpos humanos, porque, bueno, requieres gente que le esté revisando. Tienes que tener aparatos que te midan la temperatura y la humedad. Tienes que tener los que te jalan todas las bacterias del medio ambiente. El lugar tiene que estar cerrado, o sea, sí es un cuidado muy intenso para poder conservar estos cuerpos. Pero bueno, es como tener un hospital. Sí, pero es una materia prima donde podemos generar una serie de investigaciones, ¿no? Eso es lo importante. Y bueno, México tiene una gran cantidad de material cultural, no solamente arqueológico, sino tenemos todos los esqueletos humanos, todas las momias, todos los textiles. Tenemos una gran cantidad de materia prima donde se pueden generar una gran cantidad de investigaciones, que los resultados pueden ser muy positivos para que pueden aportar beneficios para para la sociedad actual. Por ejemplo, no sabemos si estas momias tenían algún tipo de cáncer, algún otro tipo de enfermedades. Se habla mucho de que las condiciones del medio ambiente y todo esto propician que el cuerpo sea momificado, pero hoy vemos, por ejemplo, un cuerpo que tiene cáncer, un individuo que tiene cáncer. De esos cánceres agresivos, cómo se va secando y la piel se le pega en el hueso, ¿no? Sí, sí. Entonces, cuando fallece, pues posiblemente está deshidratado. Y esto, hayan las condiciones o no hayan las condiciones, va a ser una momia a futuro, ¿no? A lo mejor dentro de estos cuerpos tenemos algunos que tenemos que ser analizados cuidadosamente uno de cada uno, porque cada cuerpo es pues un campo muy específico para la investigación, ¿no? Pues ojalá hubiera recursos para hacer los estudios casi individuo por individuo, no solo de los que tiene la DAF, sino en general de las que se han encontrado, las de Guanajuato, que son
una buena cantidad, etcétera, porque nos permitiría tener un mapa demográfico muy claro de enfermedades, de promedios de vida, de alimentación, etcétera. Usted habla, por ejemplo, de grupos precerámicos, pero cuando usted dice grupos precerámicos, estamos hablando de cuerpos con una antigüedad de 12.000, fíjese, de 12.000 a 13.000 años. Bueno, sí. Apenas la podemos imaginar. Bueno, pero el INAH tiene ese material que es muy sumamente valioso, ¿no? Y ojalá hubiera el recurso y la manera de estudiarlos. Aquí tenemos una pregunta. ¿Qué es la imagenología y su utilidad en el estudio de las momias? Bueno, lo que yo le comentaba, esta técnica que se aplica, a través de esto podemos ver completamente cómo está constituida la momia, ¿no? Si tiene algunas fracturas, si tiene alguna alteración en los huesos que nos puede indicar que hay una patología. Podemos ver si tiene, por ejemplo, los órganos, si tiene alguna articulación que funcionaba mal. Podemos ver la maduración del esqueleto, si qué edad tenía. Podemos, o sea, una infinidad de cosas que se pueden ver a través de este sistema, ¿no? Y decía usted que también se hacen tomografías y otro tipo de estudios. ¿Se ha llegado a meter alguna cámara para saber qué es lo que tenían en el estómago, qué comían, etcétera? Bueno, eso de qué comían ya se puede hacer, por ejemplo, a través de estudio. En los dientes se acumula el sarro. Se saca una muestra muy pequeña de miligramos del sarro, se hace el análisis, podemos ver, por ejemplo, qué comían estos individuos sin llegar tan profundo a hacer los estudios. Hicimos un trabajo en una de las momias de Chihuahua y se encontró que comían maíz y no me acuerdo pero son dos productos y mezquite. Son dos productos importantes de la zona que estos grupos se alimentaban constantemente de esto, ¿no? Entonces, sí podemos hacer este tipo de estudios sin llegar a estas complicaciones. Que lo que yo le comentaba es si nosotros vemos que en el pulmón hay una alteración, que vemos que todavía el pulmón está en buenas condiciones, se puede hacer una biopsia, o sea, se mete lo que usted comentaba, se saca una muestra del pulmón, se saca sin lastimar a la momia y se analiza, ¿no? Y así puede ser para cada uno de los órganos que se puedan preservar dentro de un cuerpo momificado. Sí, pero decía yo hace un rato, porque es como tener un hospital y tratar con pacientes que están ahí todo el tiempo. Tienen que ser tratados con mucho cuidado, no debe ser agresivo ni intrusivo el tratamiento. Sí, por ejemplo, en el caso del embalaje que nosotros hicimos en estas momias, pues es muy costoso, porque son materiales que no generan ningún gas. Uh-huh. Cada uno de los embalajes mínimo salen 5,000 pesos, más la mano de obra, más el mantenimiento, o sea que sí es costoso si los queremos conservar para un futuro que sirvan para nuevas investigaciones, porque la ciencia va avanzando, hay nuevos, planteamientos, qué es lo que se tiene que sacar, a lo mejor el color de la piel, el color de los ojos, el color del pelo, no sé yo hasta dónde va a llegar la ciencia para poder estudiar a estos individuos del pasado, ¿no? Yo me imagino, por ejemplo, que en las momias de Guanajuato va a haber, el día que se haga un estudio de las raíces del pelo, va a haber mercurio, va a haber una serie de elementos que fueron dañando al individuo en las épocas en donde la minería era floreciente. Es una paradoja, claro. En donde la minería florecía, pero el cuerpo se contaminaba. Pero no solamente eso, sino en lugares donde se han enterrado estas gentes. Hicimos hace poco un estudio para ver la gran cantidad de mercurio de otros materiales que contenía el terreno, ¿no? Y bueno, esto lo hicimos con el Politécnico, el Instituto Nacional
Y ellos tienen estos laboratorios para hacer este tipo de análisis, ¿no? ¿Dónde lo hicieron? En la ciencia de la Tierra. Pero quiero decir, ¿en dónde hicieron el estudio, las muestras? ¿De dónde las sacaron? Las momias de la Cueva del Gigante. Allá en Chihuahua. Sí, en Chihuahua. Y en zonas mucho más, digamos, cercanas en el tiempo y en el espacio a nosotros, por ejemplo, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas, en zonas mineras, Pachuca, ¿han hecho algún estudio de eso? No, nosotros no, bueno, yo en lo particular no he hecho ningún estudio, pero sí tenemos Zacatecas, tenemos algunas otras zonas donde la costumbre era la minería y posiblemente ahí se encuentre, o en el mismo cuerpo se encuentren algunos vestigios de algunos minerales, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en Aguascalientes, ¿no? El agua, cómo se les ponen los dientes de color amarilloso, ¿no? Por tomar, ¿cómo se llama? El agua que está contaminada, ¿no? Entonces, sí hay, bueno, las momias ofrecen un abanico muy amplio para aplicar una serie de investigaciones, ¿no? De todo tipo, porque tenemos que al individuo nomás le falta la chispa de la vida, ¿no? Sí, eso suena muy bien. En la actualidad, en la DAF, ¿qué se investiga sobre las momias? Pues bueno, hay un proyecto ahí de una investigadora, de Josefina Mancilla, que hace una serie de investigaciones en las momias que se tienen en la Dirección de Antropología Física, que estas momias, algunas de estas ya pertenecían al museo, al primer museo que se encuentra en Moneda, y bueno, cuando fue cambiando, bueno, las momias fueron aquí a la Dirección de Antropología Física. Ella hace una serie de investigaciones, desde biológicas, químicas y morfológicas, ¿no? En esta colección de cuerpos humanos. Antropólogo, nos quedan apenas unos minutos y no quisiera dejar de lado digamos, la idea de que las momias se ponen de moda por razones que no tienen nada que ver con las que usted nos ha platicado, que es el estudio de la enfermedad, etcétera, sino por la posibilidad de que despertaran y no despertaran y que tuvieran fuerza, etcétera. ¿Eso ha influido en el trabajo de ustedes? ¿Les ha llamado a gente para buscar sobre la realidad de las momias que trabajan en la DAF? No, bueno, a veces alguna gente curiosa por ahí hace algunas llamadas, pero yo creo que la importancia de los cuerpos humanos momificados desde que se descubrieron en Egipto han llamado la atención. Y usted comentaba que las utilizaban para alimentar el fuego del ferrocarril, pero eso no fue lo más importante, sino lo más importante en 1800, las grandes personalidades de Inglaterra, de Francia y de todos esos países que ya eran imperio en ese momento, iban a comprar una momia a Egipto, y cuando lograban hacerla llegaban a sus palacios e invitaban a sus amistades para mostrarles las momias, pero no solamente eso, decían que las momias tenían algunos poderes, ¿no? Afrodisíacos, y entonces les ofrecían un pedazo de momia a cada uno de los invitados, y bueno, esto les traían grandes problemas estomacales, pero desde allí tenían esta importancia de las momias, ¿no? Era muy bien visto que la gente de la alta sociedad tuviera en su casa un cuerpo humano momificado, ¿no? Y luego posteriormente los museos hicieron casi un llamado para que por lo menos tuvieran una momia en los museos, ¿no? Pero fíjese, entonces han tenido esta importancia desde ese momento, y bueno, el ser humano siempre ha tenido, y en todas las religiones, de esto del más allá, ¿no? Entonces, si nos conservamos, ¿qué tal si pega y mañana nos dan de vuelta la chispa de la vida? Yo creo que el ser humano siempre ha tenido eso, ¿no? O en la época prehispánica se dice, bueno, ahí vas con el perrito, que te pasa el río, y luego después a ver qué pasa, ¿no? Los católicos que dicen, va a haber la resolución, va a regresar Cristo, y bueno, a lo mejor va a ser otro tipo de vida, de otra forma de vida, ¿no? Y así, yo creo que vemos a cada uno de los grupos y tiene como esta idea del más allá, ¿no? ¿Qué tan cierto sea esta? ¿Quién sabe? Por lo menos hasta hoy no he conocido a nadie que haya regresado y decir, bueno, es que por allá está muy bien, sí, ¿no? O está muy mal, ¿no? Sobre las momias es paradójico pensar
que en las películas sale que la momia se lo come a uno, cuando en realidad uno se comía a la momia, Sí, claro. con fines de afrodisíacos. Y cuenta por ahí una leyenda urbana que Michael Jackson tenía la momia del hombre elefante. Bueno, no sé si eso sea cierto o no, pero sigue siendo la atracción por tener una momia, una cosa rara, Sí. Que es totalmente diferente a la atracción que puede tener un científico con respecto a una momia. Y si aterrizamos nada más en la pura cuestión científica, ¿qué nos recomienda usted a los escuchas y a las gentes que no sabemos nada de esto para leer sobre las momias de la Cueva del Gigante, sobre las momias en otros lados del mundo, sobre los estudios que se hacen y las momias como una fuente para conocer a nuestros ancestros? ¿Qué nos recomienda para leer? Bueno, está todo lo que se ha publicado desde trabajos antiguos de 1800, todas las revistas de Lina, ¿no? El Diario de Campo, la revista de arqueología. Hay un congreso de momias a nivel mundial, ¿sí? Que se lleva a cabo en diferentes partes, en Perú, en Chile, en España. O sea, hay una gran cantidad, nomás de que se metan hoy con esta facilidad del internet y encuentran una gran cantidad de artículos que pueden, leerlos y pueden informarse qué es lo que se ha avanzado en el estudio de los cuerpos humanos momificados, ¿no? ¿Y algún libro especializado en que haya sacado el Lina? No, el Lina no, creo que no. No sé si... Bueno, a lo mejor está por salir, ¿no? O no sé si Josefina Mancilla tenga algún libro sobre momias. Yeah. No lo sé. Que es la que más ha trabajado en este tema, ¿no? Pero bueno, muy poco nosotros vamos a sacar el libro de estas momias, de estos 3 periodos diferentes, y esperemos que algún día lo puedan, consultar, ¿no? Que no será muy lejano. Pues no me queda más que darle las gracias, señor antropólogo físico José Concepción Jiménez, por esta plática que ha sido todo un mosaico en torno a estos cuerpos humanos que efectivamente solamente les falta una chispa para estar vivos, pero que siguen teniendo un tratamiento para poder preservarlos, etcétera, de gente que está viva, con mucho cuidado, con casi un tratamiento clínico en la Dirección de Antropología Física del Instituto Nacional de Antropología e Historia. A nombre de Radio INA doy por terminada esta emisión, que fue posible por la generosa participación de nuestro invitado, el antropólogo físico José Concepción Jiménez. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. En la realización, la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes al frente. En la producción, Aníbaldo Morales. En la edición y controles, Rubén Martínez. En el apoyo, Marta Hernández. Yo soy Salvador Rueda. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.